Las hernias discales son un trastorno común que afecta a la columna vertebral y surgen cuando ocurre un desplazamiento del núcleo pulposo contenido en el disco intervertebral hacia el canal vertebral. Como consecuencia sufren presión los nervios adyacentes y esto provoca diversas molestias, desde las más leves hasta dolor intenso, mareos y entumecimiento. Existen varias causas y factores que pueden dar lugar a una hernia discal, que por lo general suelen aparecer en la región lumbar o la región cervical. Entre ellos está el sedentarismo, levantar objetos pesados y girar o torcer bruscamente la columna. Pero, ¿qué opciones de tratamiento existen para las personas con hernias discales? ¿Será la cirugía la mejor opción? ¿Es recomendable el calor para las hernias? ¿O acaso deben suspenderse los ejercicios físicos y guardar reposo? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre hernias discales con Vivian García y una voz autorizada de la ortopedia y traumatología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está adelantado el tema para complacer la solicitud de varios televidentes que durante el pasado año pidieron que abordáramos el tema de las hernias discales. Y para esclarecer las no pocas interrogantes que genera también este tema, es un privilegio contar con la presencia de la doctora Carmen Rosa Achelala, especialista de segundo grado en ortopedia y traumatología, además profesora de nuestra Universidad de Ciencias Médicas. Bienvenida al programa y gracias una vez más por acudir al llamado de Mitos de la Salud. Yo también agradezco la oportunidad de dar consejos de salud a través de Mitos de la Salud. Gracias, doctora Chelala. Doctora Carmen, yo creo que vale la pena explicar inicialmente, cuando hablamos de hernia discal, a qué nos estamos refiriendo exactamente. ¿Qué son las hernias discales? Ya, en la introducción del programa hablaban de un disco. Este disco, nosotros tenemos una columna que está en nuestro cuerpo, tiene segmentos. Tiene un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar y un segmento sacro, que es un hueso único que se ha fusionado. Los tres segmentos estos de los que hablamos antes que el sacro tienen la característica de que el segmento torácico es muy rígido porque está adherido al esternón a través de las costillas y entonces tiene muy poca movilidad. Pero el segmento cervical y el segmento lumbar tienen mucha movilidad y es donde hay mucho riesgo de que ocurran las hernias discales. Estos segmentos de la columna están, para hacernos entender, creados por vértebras, y estas vértebras son como unos bloquecitos que uno va sobre el otro, pero entre cada bloquecito hay una almohadilla que tiene su función ahí de amortiguar los golpes, de facilitar la movilidad, de dar estabilidad. Y ese es el disco intervertebral. Ese disco intervertebral que está entre ambas vértebras tiene dos porciones. Hacia la periferia tiene, vamos a hacer el símil con un huevo frito. Todos hemos visto un huevo frito con la yema blandita. Bueno, esa clara que está alrededor, que es blanca y que es más dura, es el anillo fibroso. Y esa yema blandita que está en el centro, que es lo amarillo, es el núcleo pulposo. Cuando hay alguna predisposición y este anillo fibroso se rompe porque sus fibras no soportan sobrecargas y demás características que vamos a ver por lo que se produce más adelante, este anillo fibroso se rompe, esa yema, que es el núcleo pulposo, va a salir y va a protruir o prolaxarse a través de esa ruptura, y eso es lo que se conoce como hernia discal. Esa salida que va a topar con las raíces que pasan o con la médula espinal, y ese prolaxo o protrusión es lo que conocemos como hernia discal, ya sea cervical o lumbar. ¿Y también puede aparecer en la parte torácica, doctora Chelala? Pueden ser hernias discales torácicas, pero como ya dijimos,
La columna torácica está constituida por la jaula torácica. Por delante está el hueso esternón, por detrás están las 12 vértebras torácicas y las costillas, que son 12 a cada lado, se articulan con el esternón y con la columna torácica. Y esto hace que sea más infrecuente que ocurran hernias discales torácicas. Ahora, la hernia discal lumbar y cervical es bien frecuente, doctora Chelala. Es frecuente. Incluso se habla en la literatura de que todas las personas, más del 80% de la población, ha tenido un dolor lumbar en alguna ocasión. Y de todos los dolores lumbares hay un 80% que tributa a ser una hernia discal. Qué interesante. Es bien frecuente. Entonces, bien frecuente y son dolorosas, doctora. Muy dolorosa. El signo que las caracteriza y por lo que va el paciente a la consulta es por el dolor. Bueno, vamos a hacer una pausa en la conversación. Es el momento en el que les recuerdo a los televidentes que este programa también se transmite en vivo y que puede contactar con nosotros a través del 24 45 34 47 y aclarar también su duda relacionada con la hernia discal, tanto la lumbar como la cervical, que de eso estaremos hablando en el programa. Enseguida establecemos contacto con Giancarlo Cobas, que se encuentra en Exteriores, y les recuerdo que vamos a desentrañar un mito. La persona, el paciente que tiene una hernia discal, puede ser lumbar o cervical, no debe hacer ejercicios físicos. ¿Esto será cierto, es falso, es mito o es realidad? Una pequeña pausa y enseguida continuamos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos nuevamente desde Exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde, relacionado con las hernias discales. Acompáñennos. ¿Ha escuchado hablar usted sobre las hernias discales? No, nunca. A veces sí. Conversé hace poco con una señora que tenía una que había ido al médico, pero tiene un nivel de afectación que el médico le aconsejó por el momento no operarse, sino paliativo, usar aditamentos para eso. He escuchado en la sala de rehabilitación. Yo tengo peligro de padecer la hernia discal. ¿Y sabes qué lo causa? Bueno, no científicamente porque no soy médico, pero pienso que si usted maltrata su organismo, por ejemplo, si usted hace una fuerza grande, que no es cargar un hierro o algo, un saco de azúcar si no es estibador, sin la debida protección, puede suceder que entonces ese movimiento brusco le provoque eso y quizás otra cosa. En mi caso yo tengo una espina bífida que cualquier movimiento brusco puede hacer un rozamiento de las vértebras y provocar una hernia. ¿Conoce alguno de los síntomas? ¿Cree que todo dolor de espalda es causado por una hernia discal? No, puede traer otras molestias también. Dolor en las caderas, en las piernas. La ciática la puede provocar una hernia discal, los dolores, pero bueno, no es el único síntoma. Andaba con un bastón, una mujer de 30 y pico de años, y entonces dice que a veces le daba mareo, a veces no, sudaba, al poquito rato se le quitó, pero dice que está sufriendo últimamente algo muy dolores fuertes y ¿Dónde? Ella dice que dolores en esa parte de la columna y en otras partes del cuerpo también, pero dolores tan fuertes que el medicamento que lleva no lo tenía a mano, es lo más difícil. Y entonces le dieron algunos paliativos que hacerlo, pero me dijo, estoy sufriendo. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si usted quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlo. Interesantes las opiniones que nuestra invitada, la doctora Carmen Rosa Chelala, especialista de segundo grado en ortopedia y traumatología, irá esclareciendo en la medida de nuestra conversación. Es dolorosa, son dolorosas las hernias discales, como nos decía la doctora. Llegan a ser bien invalidantes, como refería incluso un colega de trabajo, Osvaldo. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Los síntomas que nos remiten a una hernia discal, tanto, yo quisiera especificar la cervical y la lumbar, porque me imagino que sean síntomas diferentes. El síntoma es el dolor, lo primero.
es fuerte, es como dice esa señora que sufre, el paciente sufre mucho por este dolor, lo inhabilita de hacer actividades, es una de las causas que crea ausencias a las actividades laborales, a las actividades también domésticas, limita mucho a la vida social y laboral. Pero si es cervical, es el dolor cervical. Si es lumbar, es el dolor lumbar. Pero esto tiene irradiación. En la hernia cervical, el dolor se puede irradiar al miembro superior. Puede haber sensaciones de hormigueo, lo que llaman calambre popularmente. Pueden los dolores ir por zonas que pueden llegar hasta los dedos de la mano. Y en el miembro inferior también los dolores pueden tomar toda la pierna, la llamada ciatalgia, que una ciatalgia no quiere decir que el paciente tenga una hernia discal, pero en la hernia discal siempre, casi siempre va a estar presente la ciatalgia. Y en dependencia del espacio de la columna que esté afectado, tanto cervical como lumbar, va a ser la extensión del dolor. En la pierna también puede aparecer hormigueo, entumecimiento, en ambos, en el miembro superior, en el miembro inferior puede haber debilidad muscular, sensación de flojera en los miembros, porque sabemos que todo nuestro aparato muscular es neuromuscular y está esperando las señales neurológicas también ese músculo. Entonces, todo esto se hace presente en caso de las hernias discales, tanto en el miembro superior, si es cervical, como en el miembro inferior. Si es lumbar. Si es lumbar. Ahora, estos dolores, tanto provocados por una hernia discal, lumbar o cervical, cuando usted dice en miembros superiores o inferiores, por lo general se irradia a ambos brazos, en el caso de la cervical, o a ambas piernas, o se afecta una más que otra, doctora Shalala. Depende. ¿Por qué? Porque en nuestra columna, de lo que hablamos, que son como bloques que van uno sobre otro, bueno, estos bloques están separados por el disco intervertebral, el disco que hablamos que si lo asemejábamos al huevo frito, pero al superponerse un bloque con otro, queda un agujero. Entonces, hay hernias que salen hacia el centro y lo que van a comprimir es la médula. Pero hay hernias que se van por lateral y entonces estas van a comprimir las raíces que van saliendo hacia los laterales, es decir, que a veces se parcializa hacia un lado o hacia el otro o central. Por lo general no toma los dos miembros, por lo general, pero pueden aparecer pueden afectarse que sean ambos. Centrales que también den sintomatología. Doctora Carmen, por lo general estos síntomas y estos dolores desaparecen con el paso de unos días, 7 días máximo, y claro, con la ayuda de algún que otro analgésico. Pero ¿cuándo usted nos sugiere que debemos acudir al médico? A ver, estos dolores cervicales y estos dolores lumbares, dada la región anatómica donde están y la cantidad de estructuras que se inervan, tanto en la región lumbar como en la región cervical, yo recomendaría que ese dolor cervical o ese dolor lumbar que duró 7 días, que es un dolor común y corriente por una mala postura, por un esfuerzo ligero o algo, y a los 7 días ese dolor cesó y nunca más apareció, ese dolor puede ocurrir como que una vez tuve dolor cervical, una vez tuve dolor lumbar, pero ese dolor lumbar y ese dolor cervical, que la frecuencia con que ocurre va siendo más corta. Es decir, que ahora me dio un mes después y ahora lo tengo hace 15 días. Y no se me ha quitado totalmente y ya yo me siento predispuesta que me voy a volver a enfermar. Ese paciente tiene que ser atendido inmediatamente porque hay una serie de enfermedades que no son hernia discal cervical ni hernia discal lumbar que nos van a dar dolor cervical y dolor lumbar. Por lo tanto, tiene que acudir a un profesional para que le haga un buen interrogatorio y un buen examen físico y le indique
los complementarios que son necesarios para diagnosticar en este caso si es o no una hernia discal. Discal. Doctora, ¿cuál es la causa que da lugar a la aparición de una hernia discal, tanto cervical como lumbar? Mira, Vivian, están los esfuerzos físicos, la obesidad, el hábito de fumar predispone a padecer una hernia discal. Y, por ejemplo, afecta mucho más, afecta a ambos sexos, pero el sexo masculino lo afecta mucho más. Es más frecuente. Entonces, cuando en nuestra cultura latina, los hombres se doblan por la cintura para cargar un peso, porque imagínate, no se acuclillan, porque se acuclilla una señorita, se acuclilla una dama, pues hay que acuclillarse. Porque cuando yo me acuclillo para levantar un peso, lo estoy cargando con todo mi cuerpo. Pero si yo me doblo por la cintura y voy a coger una caja, eso le está cargando todo ese esfuerzo mi columna vertebral. Entonces eso me está haciendo sensible a padecer una lesión de la columna. La técnica, por ejemplo, del pesista, del deportista que levanta pesos, tanto mujer como hombre. Está expuesto, exacto, pero tiene una técnica que si obedece a la técnica, no debe haber accidente, ni debe pasar nada. Es decir, que la recomendación más o menos sería esa a la hora, tener esa referencia a la hora de cargar un objeto pesado. Un objeto, a la hora de sentarme, todos en estos tiempos trabajamos la computación. A la hora de sentarme en la máquina, yo no puedo tener ni el display tan bajito para estar agachado, ni un display tan alto, o sea, la pantalla. Claro. Tan alta que tenga que estar levantando la cabeza, entonces lo tengo que tener a la altura de los ojos, tengo que tener una silla cómoda, que los pies apoyen al piso y todas las actividades de la vida diaria, las amas de casa también. Mira, las amas de casa son muy sacrificadas y nadie le pregunta a la ama de casa si está muy cansada cuando llega. Todo el mundo viene cansado del trabajo, pero el ama de casa ha estado trabajando el día entero para esperar a todo el que llega. Cuando esta señora está limpiando su casa, se recomienda poner el cubo en un banquito cuando va a trapear, porque cuando usted lleva la colcha para enjuagarla, flexiona su columna y la extiende, flexiona y extiende. Y este esfuerzo repetido de la columna también me predispone. Entonces, si yo tengo el cubo con agua para mojar la colcha en un banquito, yo no tengo que hacer sobreesfuerzo con mi columna vertebral para lavar la colcha de trapear. Y estoy limpiando con una cierta comodidad que me conserva tener calidad de vida para la salud de mi columna. Doctora Chelala, la mayoría de las personas relacionan la aparición de una hernia discal o lumbar con el envejecimiento. Y sé que esto también constituye un factor de riesgo, como la obesidad, el hábito de fumar, las malas posturas, como usted decía. Pero, ¿cualquier persona puede desarrollar una hernia discal? El envejecimiento, tú sabes, el envejecimiento es un tema fascinante. Y cuando te vas acercando al envejecimiento, te fascina un poco más. Pero el disco intervertebral lleva un proceso de envejecimiento también. Pero a pesar de que el envejecimiento es una de las causas, las personas jóvenes entre 20, 30 y 50 años también padecen hernias de disco. ¿Y un niño, un adolescente puede desarrollar una hernia discal? Tuve la oportunidad de ver hace muchos años un adolescente con una hernia discal. Es decir, que no está exenta, no está exento la edad. No lo predispone la edad. Claro. Porque la juventud es la mejor medicina. Exacto. Pero tiene la columna, tiene sus vértebras y sus discos intervertebrales, y en mucha menor frecuencia en la infancia y en la adolescencia, pero yo tuve la oportunidad de ver un adolescente con una hernia discal. Ahorita usted hablaba de la importancia del interrogatorio al paciente que llega con los síntomas que usted excelentemente ha descrito en esta conversación, pero solo con ese interrogatorio usted diagnostica una hernia discal o se requiere de otro tipo de complementarios. Para diagnosticar una hernia discal hay que tener en cuenta que el síntoma fundamental es el dolor, ya sea de la cervical y el tan cuidadosamente estudiado dolor lumbar.
el interrogatorio es fundamental. El interrogatorio en estos dolores hay que hacerlo fino, exhaustivo, como ese interrogatorio que va a hacer un estudiante que se va a examinar, que tiene en cuenta todos los detalles. En este tipo de dolor hay que tener en cuenta todos los detalles. Hasta la hora en que aparece el dolor. Todo el dolor se estudia por el horario, por la frecuencia, por lo que dura, por con qué se alivia. Toda esta semiología del dolor hay que estudiarlo. Pero este interrogatorio, de la mano de un buen examen físico, serían las dos cosas que nos orientan y nos hacen ir directo al camino de qué vamos a indicar, para no llenar al paciente ni de agujas pinchándolo, ni de radiaciones haciendo el estudio, sino direccionar el estudio hacia el lugar donde vamos a buscar la causa que lo está provocando. Interesante. 2445-3447. El sentido común me indica que a mí no me va a alcanzar el tiempo para desarrollar todo lo que tengo previsto para abordar este tema de la hernia discal y lumbar, porque nos interesa hablar muchísimo de los tratamientos, en este caso de los quirúrgicos, sobre todo de la terapia del calor y el frío, doctora Shelala, y por supuesto desentrañar el mito. La persona que tiene una hernia discal no puede hacer ejercicios físicos. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Vamos a una pequeña pausa para atender algunas llamadas recibidas al 2445-3447. Sigo dialogando con la doctora Carmen Rosa Shelala, como usted sabe, toda una voz autorizada de la ortopedia y la traumatología en nuestro país, en Holguín específicamente, que hoy con esa gentileza que la caracteriza, pues esclarece las dudas que tenemos en torno a la hernia discal, cervical y lumbar. Doctora, Arianna Ramírez le pregunta, ¿puede un paciente con una hernia discal quedar paralítico? Mira, la preocupación de Arianna es la preocupación de todos los pacientes que se sientan en la consulta nuestra y tienen o una hernia discal o un dolor lumbar. Yo estoy tan mal, me voy a quedar paralítico. Un buen tratamiento direccionado a aliviar el dolor y a mejorar todo ese hormigueo, esos calambres como se le llaman popularmente, esa debilidad muscular. Una buena rehabilitación va a ayudar al paciente con limitaciones quizás, porque bueno, si hacía corte de caña, después que ya padece de una hernia discal, tiene que repartir el agua en el corte de caña. No puede hacer el esfuerzo de coger la mocha y cortar caña. Entonces, ese término que es una gran preocupación, no podemos tener etiquetada hernia discal y estar paralítico. No, hay que tratarse, hay que acudir al médico, hay que tener... Aquí se ven todos los tipos de tratamiento, que eso lo vamos a abordar. La prevención tiene que ser importante. Cuando ya está instalada, los tratamientos conservadores, la rehabilitación. Y bueno, si en el caso de llegar a hacer una cirugía, pues también después de la cirugía quedan unas limitaciones, pero no quiere decir que después de la cirugía usted quedó... Sí, es un término que a mí no me gusta tenerlo en mente, ¿me entiendes? Claro. Y me gustó siempre decirle a mis pacientes cuando me abordaban que no había que pensar en eso, que había que pensar en que iba a salir adelante con los tratamientos y lo iba a resolver. ¿Pudiera profundizar en el tema de los osteofitos que pinzan la médula cervical? Marixa Pérez le pregunta. A ver, los osteofitos están presentes en la artrosis de la columna. Son signos de envejecimiento de la columna, de artrosis de la columna. Y causan mucha molestia porque estos osteofitos, que me parece que a lo que esta televidente Marixa se refiere es a esos osteofitos que crecen hacia el canal
y dan molestias, pero esas molestias también resuelven con tratamiento y muchos de estos osteofitos también se le puede llevar a tratamiento quirúrgico, eso ya con el profesional indicado, en el momento indicado, pero bueno, esto también tiene solución. Doctora, Dora Hernández, nos quedan apenas 2 minutos para concluir el programa. Podemos dedicar una segunda parte el próximo jueves, puede estar con nosotros, es necesario, doctora, la porque acompañaremos entonces, sí, cómo no, porque además acá queda mucho todavía pendiente. Dora Hernández Torres, el dolor provocado por una hernia discal puede irradiarse al estómago, padece de hernia discal y eso le sucede con frecuencia. ¿Se relaciona? Los dolores de la columna, por la creación, por la evolución desde que nacemos y estamos en el seno materno, los nervios que vienen de la columna inervan las zonas de las paredes del tórax y del abdomen y las vísceras. Pero bueno, habría que estudiarla, a ver si este dolor que a ella se reflejan en la parte anterior. No es lo característico, porque estos dolores se reflejan a la región inguinal, por ejemplo, la lumbar, ¿no? A la región inguinal, a los genitales, al miembro, no tan alto, pero bueno, habría que estudiarla. Yo les recomiendo que acuda a su consultorio para que le oriente. Claro, Milady Faster dice: su hijo de 28 años fue diagnosticado con una hernia discal que le oprime 2 vértebras lumbares. Lo remiten al reumatólogo. ¿Por qué esta remisión, doctora? Le pregunta ella. Bueno, habría que verlo porque habría que explicarle que esas hernias tienen tratamiento conservador o el médico está sospechando que hay una enfermedad reumática. O esto sí tiene que valorarlo con su médico de asistencia porque así no... Claro, así es muy difícil. Hay muchas aristas donde tocar ese tema, no nos alcanzarían todos los programas del año. Bueno, tenemos que despedir la emisión, pero brevemente, Daisy Echavarría dice: está operada de una hernia discal y quisiera saber si puede volver a tener una hernia. Sí puede volver. Es muy infrecuente, pero porque se habla de que cuando se opera se regenera un disco rudimentario. Tiene que cuidarse. Después de una hernia discal hay que tener una vida normal, pero con ciertas limitaciones. Me parece perfecto para retomar la conversación en el próximo programa sobre partiendo de este tema. ¿Realmente pueden reaparecer? La persona con una hernia discal no puede hacer ejercicio. ¿Será cierto, falso, mito, realidad? Dentro de 7 días. Buenas tardes. En próximos espacios continuaremos dialogando sobre mitos y creencias populares con la presencia de destacados especialistas de las ciencias médicas. Anótelo en su agenda. Los jueves a las 4:30 de la tarde, siempre por Telecristal, desentrañamos mitos de la salud. El programa donde se dan la mano, mente y corazón.